y posteriormente se irán espaciando estas curas en el tiempo. Finalmente, cuando la herida esté a punto de cicatrizar o de cerrarse y quede muy poquito abierto, te comunicarán que ya te lo puedes curar en casa. En casa es muy fácil. Agua y jabón, da igual el tipo de jabón que utilicemos, preferiblemente usamos un jabón neutro. Posterior a lavarla con agua y con jabón hay que secarla muy bien con una gasa y después le podremos aplicar algún tipo de antiséptico, tipo povidona iodada o clorhexidina. Otra de las dudas que existen es si la herida tiene que estar al aire o tiene que estar tapada. Pues depende. Habitualmente es mejor que las heridas estén al aire porque se secan más, y ya hemos comentado que una herida seca previene la infección. Pero claro, si la herida está abierta y supura mucho líquido, es bastante común que te dejen unas gasas, básicamente para que no te manches la ropa, o si sales a la calle, pues para que no te esté rozando con la ropa y sea más molesto. Lo más importante, y no pararé de decirlo, es que la herida esté seca y limpia. Si tu herida ha sido cosida con puntos, puedes tener unas suturas muy amplias o unas suturas sobre unas heridas muy pequeñas. El tratamiento de las mismas es exactamente igual. El primer punto es cuándo me quito estos puntos, cuándo me los voy a quitar. Tendrás que ir al centro de salud, quedar con la enfermera responsable y ella te indicará los días necesarios para quitarte estos puntos. Habitualmente suele ser entre 7 y 10 días, pero es la norma habitual. Algunas heridas, por ejemplo en la cara, se quitan antes, en torno a 3-5 días, y en las zonas que tengan mucha tensión, por ejemplo en la espalda o en la cabeza o en las flexuras de algunos miembros, necesitan que el tiempo que deben permanecer los puntos para que la herida no se abra, es decir, para que cicatrice bien, sea superior a los 10, 15 o en algunos casos 21 días. ¿Y en casa qué debo hacer con mis puntos? Pues lo mismo que con las heridas abiertas. Puedes lavar las heridas con agua y con jabón, siempre teniendo en cuenta que debes secarlas muy bien. Posteriormente se puede quedar al aire o taparlas con un apósito normal. ¿Les puedes poner algún tipo de antiséptico, tipo povidona iodada o clorhexidina? Pues también. Pero no es lo más importante. Lo más importante es retirar la costra que aparece entre los puntos sin arrancar, solo frotando y con el lavado con el agua y con jabón y mantenerla muy seca. Además, debes evitar rascarte sobre la cicatriz, porque esta, conforme vaya pasando el tiempo, te picará. Evita rascarte porque favoreces una sobreinfección, una infección provocada por toda la suciedad que hay en tus manos y sobre todo en tus uñas.